Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar libro de Juan, Evangelio según San Juan 5:39. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Juan 5:39. Gloria a Dios. Lo tenemos. Amén. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Padre que está en gloria. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias por su palabra, Dios mío. Padre, hable a su pueblo, Dios, conforme al propósito suyo, Dios. Señor, vamos a predicar su palabra en esta mañana, Dios. Oh, Dios mío, úsenos para su gloria, Dios eterno. Soberano Dios, estamos aquí hoy en esta mañana, dándole gloria, dándole honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento. Si hay alguien a su lado, dígale 5 principios de crecimiento espiritual. 5 principios de crecimiento espiritual. Eso vamos a estudiar esta noche, esta mañana. Bendito sea Dios. Todavía no es noche, alabado sea Dios. 5 principios de crecimiento espiritual. ¿Cuántos hermanos de los que están aquí, hermanos, se han dado cuenta tal vez de que hay necesidad de crecimiento espiritual? ¿Y cuántos de los que estamos aquí han crecido? Aleluya. Amados hermanos, Jesús en cierta ocasión le habla, hermanos, a los discípulos, le habla a la iglesia, le habla, hermanos, a los judíos, hermanos, y él les dice, hermanos, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y el Señor les dice, no solamente la vida eterna, sino que ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan quién soy yo, les dice. Porque en cierta ocasión les dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Qué piensa la gente de mí? Les dijo a los discípulos. Unos decían, no, tú eres Juan el Bautista, que tú eres uno de los profetas. Pero Jesús les dijo, a mí lo que la gente piense, les dice el Señor, les da a entender, no me preocupa. Lo que me preocupa es que ustedes caminan conmigo, comen conmigo y no saben quién soy yo. 5 principios de crecimiento espiritual. La decisión más importante de la vida, hermanos, es aceptar al Señor Jesús como Salvador y personal y como Señor de nuestra existencia. Amados hermanos, con esta decisión de fe, hermanos, se comienza una vida completamente nueva. Hermanos, nuestra vida física necesita el aire para, hermanos, para respirar. Necesita alimento, hermanos. Necesita, hermanos, aliento, amados hermanos. Y también necesita descanso y también necesita ejercicio. Eso necesita nuestra vida. Porque usted, hermanos, imagínense que con un poco que estamos ayunando, la carnita está relinchando. La carne está, hermanos, que se muere de hambre y algunos parece que se van a desmayar. Y es importante el crecimiento espiritual. Yo no tenía palabra, pero como Dios es bueno, bendito sea Dios. Ayer no me quedó tiempo de estudiar, pero como yo sé que Dios habla, Él sigue hablando, bendito sea Dios. Amados hermanos, hay necesidad de escudriñar. Escudriñar significa escarbar. ¿Verdad que cuando a usted le gusta algo, o un helado, o una comida, usted no solo la saborea, sino que le escarba? Si es posible al plato, hasta la lengua le pasa. Está escarbando, amados hermanos. Y si es posible, está raspando con la cuchara el vaso donde se come, hermanos, el ice cream, o el sorbete, o helado, como le llame, hermanos, o el nieve, o como sea, hermanos. Está, hermanos, escarbando lo más profundo,
conocido porque se le terminó. Eso es lo que le dice el Señor a los judíos. Judíos, ustedes no me han conocido. Les dice, ustedes tienen que escarbar las escrituras. Les dice, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y no solamente está el regalo de la vida eterna, sino que también ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. Ellas hablan por mí. Ellas son las que dicen allá en Juan 6:14, amados hermanos, allá donde habla, hermanos, 14:6, hermanos, Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús le dice, Juan 6:37, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que escarbar, hay que conocer, hay que escudriñar, hay que leer Biblia. Bendito sea Dios. Qué bueno que es Dios. Qué bueno que es el Señor cuando nos dejamos dirigir por Él, amados hermanos. 5 principios de crecimiento espiritual. Hay gente, hermanos, como predicaba ayer, hermanos, en ese en vivo que el Señor me indicó, hermanos, que predicara ayer. Y hay gente, hermanos, que esta comunidad que tenemos, latina o americana o lo que sea, hermanos, la comunidad que está con nosotros, la que convive con nosotros, la que come con nosotros, la que vive con nosotros, amados hermanos, están, hermanos, en una comunidad bancaria, hermanos, donde están con esa banca que se están peleando por la banca. Pero, amados hermanos, nosotros debemos de escarbar la Biblia para que adquiremos la sabiduría, el conocimiento de la verdad, el conocimiento, porque Jesucristo le dijo al Padre en Juan 17:17, santifícalos tú, oh Padre, en tu verdad, en tu palabra. Y esta es la verdad, hermanos, de que nosotros somos hijos de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que usted y yo como iglesia hay que escarbar. No se ponga a escarbar a su pareja, hermanos, escarbarle ahí la cabeza a ver si tiene unos cuantos piojitos, hermanos. Hay que escarbar la Biblia. Hay que aprendernos la Biblia. Porque un tiempo no la vamos a tener. Porque vienen momentos difíciles. Han habido predicadores que han predicado allá en las Amazonas, allá, hermanos, en otros, cuando estuvo en la Unión Soviética, hermanos, en Rusia, hermanos. Hay evangelistas que predicaban solamente de un versículo, con un papel, hermanos, pero ellos todos los días predicaban de eso. Y como, hermanos, de un versículo se pueden sacar, hermanos, si no me equivoco, según los estudios, según lo que hemos aprendido, de un versículo podemos sacar como 37,000 mensajes del mismo versículo. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y Dios es el que habla. Bendito sea Dios. Y, amados hermanos, se necesita aliento, se necesita descanso, ejercicio para desarrollar nuestras hermanos, para desarrollarnos bien, hermanos, en nuestra vida cotidiana, amados hermanos. Existen principios, hermanos, similares, hermanos, de progresión, hermanos, para nuestra vida espiritual. Si lo seguimos avanzando hacia la madurez cristiana y disfrutamos, hermanos, del compañerismo con Cristo, nosotros vamos a aprender. ¿Cómo podemos ver de que una vida va creciendo espiritualmente cuando si es posible, quisiera todos los días estar en la casa del Señor? Y no se quiere ni despegar de las palabras. Y le llaman para algo. Y dice, me están atrasando. Porque entre más vas conociendo, le va entrando curiosidad, que va escarbando tanto, que va sumergiéndose a lo profundo. Y Dios, eso es lo que quiere, hermanos. De que nosotros adquiramos conocimiento. Y el proverbista no se equivocaba por eso, amados hermanos. Mire, hermanos, lamentablemente la gente, hermanos, por la plata hace tantas cosas que a Dios no le agradan. Y no solo la gente, sino que los cristianos también. Hermanos, y lo que quiero es, hermanos, como pastor, me veo con la responsabilidad de que usted salga de esa mente que tiene pequeña, amados hermanos, de que la gente, hermanos, busca más lo material que al mismo Dios. Busca más el trabajo que al mismo Dios. Y por eso el proverbista, porque sabía que la gente es ambiciosa, sabía que la gente no se conforma. Este proverbista dice, si como a la plata la buscares, y como a tesoro la escarbares, la escudriñares. ¿Cómo le hace la gente buscando tesoro? Allá andan unos locos buscando que dicen que van a encontrar un tesoro.
Andan buscando, hermanos, en todas partes, pero se equivocan, hermanos. No buscan en Cristo Jesús, en el grande, en el todopoderoso, amados hermanos. Hermanos, hay gente que va a perder la salvación que Dios les dio por la plata, por el dinero y por el trabajo, porque no le son fieles a Dios. Hermanos, y siempre que predicamos este mensaje, hermanos, a la iglesia siempre le va a incomodar. Porque lo que quiero es que la iglesia aprenda y entienda de una vez por todas, no solamente yo, lo quiere el Señor, que de verdad ame a Dios por encima de todo. Todo tiene su tiempo, pero el tiempo de los trabajadores no termina, sino que el tiempo de los que se congregan es que se les termina, cuando debería ser al revés. El tiempo de los trabajadores tendría que terminarse porque hay que congregarse, porque hay que buscar el rostro de Dios. Y es por eso que hoy vamos a ver 5 principios de crecimiento espiritual. Proverbios 2:4 dice de esta manera: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si como a la plata la buscares. El hombre que sigue la plata, ese sí es posible, se trabaja los 7 días y no descansa ningún día. Y le dicen, vamos a la iglesia, no tengo tiempo, es el trabajo me gobierna. Entonces hay que orarle a Dios para que te quite horas y puedas congregarte. Y eso no es pecado, que le oremos a Dios para que la iglesia se congregue, porque esto es bíblico. La iglesia tiene que congregarse. La iglesia tiene que venir al templo, porque desde la antigüedad Israel se congregaba todos los días en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, la iglesia primitiva de la cual venimos nosotros los gentiles, todos los días dice la Biblia que pasaban en el templo, y no solo en el templo, dice que después iban a las casas y partían el pan. Entonces necesitamos urgente crecimiento espiritual. Crecer de verdad. Por eso el proverbista decía, porque este proverbista Salomón en Eclesiastés dice: he visto tanto trabajo, he visto tantos trabajar, y de qué sirve, dio a entender, todo es vanidad. ¿Por qué habla el predicador vanidad de vanidades? Dijo el predicador, porque todo lo que se hace sin la voluntad de Dios no tiene sentido. Aunque te esfuerces, no sirve. Eso nos enseña, hermanos, Eclesiastés, que todo lo que el hombre hace, vanidad de vanidades, significa que todo lo que el hombre hace sin Dios no tiene sentido. No tiene sentido, aunque tú lo veas bien, aunque seas prosperado en lo material. Y es por eso que hay que crecer espiritual. Aunque tengamos grandes cosas aquí en la tierra, todo es vanidad. Un día se van a terminar. Pero este tesoro que Dios nos ha dado no es vanidad. Este es el regalo que no merecíamos. Como decía el hermano Álvaro, hermanos, de esto, hermanos, la gracia significa algo inmerecedor. No merecíamos esta gracia. No merecíamos, hermanos, esta gracia, amados hermanos. Y entonces sigue diciendo el proverbista: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es por eso, hermanos, que hay que escarbar la palabra. Como les hablaba, hermanos, hay cosas que nos encantan a nosotros y las escarbamos. Y no quedamos satisfechos y queremos más. Eso les está diciendo el Señor a los judíos y a la iglesia, que debemos escarbar la Biblia. Debemos de adquirir conocimiento por la palabra. Primer principio, hermanos, son 5 principios de crecimiento espiritual. Primer principio es leer la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia en la casa? Aleluya. Si no la lee, no diga amén, porque usted mismo se está condenando. Hay que leerla. Hermanos, la Biblia no se lee solamente aquí. Hay muy pocas personas que voluntariamente dejan de comer durante un día o incluso una semana. Necesitamos alimentarnos, hermanos, para seguir vivos. En lo físico necesitamos alimentarnos con la comida, con las nutriciones y todo eso, las proteínas. En lo espiritual necesitamos alimentarnos con la palabra.
leer Biblia, escuchar predicaciones. Hay gente que solo escucha alabanza. Está bien escuchar alabanza, pero necesitas escuchar predicaciones. La alabanza te hace que adores, pero la predicación te habla. La predicación nos habla del pecado, nos exhorta, nos consuela, nos motiva a seguir adelante. Y entonces por eso hay que escudriñar la palabra. Hay gente que le gusta alabanza, pero no le gusta leer. Hay gente que le gusta orar, pero no le gusta leer Biblia. Están erróneas aunque oren. Están equivocados aunque oren. Primeramente nos manda, hermanos, a escudriñar la Biblia. Primeramente hay que leer la Biblia. Y la Biblia te manda a orar. Y la Biblia te manda a ayunar. Y la Biblia te manda a la obediencia. Es por eso que hay que escarbarla. Hay gente que está orando, pero está a lo loco porque no lee Biblia. Están orando y no tienen el conocimiento. Y para todo esto, hasta para la oración, tenemos que tener conocimiento. No podemos estar orando a lo loco porque de repente se les sale una palabra ahí pidiéndole a alguien que no es Dios. Imagínense. Hay que conocer cómo se ora. Cómo tocar el corazón al Señor. Tener la comunión con el Señor. Y hermanos, necesitamos alimentarnos para seguir vivos. Cuando no lo hacemos, nos debilitamos y hasta podemos enfermarnos. ¿Cuántos enfermos hay espiritual hoy en día? Han dejado ese primer principio de leer la Biblia. Mira, fíjate que el pastor no me gusta como predica. No, hombre, ese viejo no me gusta. ¿Y qué me decís vos? No, también a mí no me parece mejor que vaya a ver allá. Y así, ¿cuándo? Cuando no escudriñamos. Cualquier loco nos convence. Cualquiera que viene de vez en cuando nos convence. Cualquiera que anda el corazón podrido y torcido te convence. Y te dice, no, pues no le das caso a ese hombre. Si de todos modos Dios es tu pastor. ¿Cómo que Dios es tu pastor? Si Dios dejó pastores aquí para pastorear una grey, para cuidar la grey, para enseñar la grey, para adoctrinar la grey. No, es que mi pastor es Dios y nada me va a faltar. Y tienes un pastor y no te sujetas a él. ¿Cómo que Dios va a ser tu pastor? Escudriña la Biblia a ver qué dice la Biblia. La palabra dice, sujetaos a vuestros pastores porque os parece que ellos darán cuenta de vosotros. Y no vaya a ser que lo hagan quejándose. Y hay de aquel miembro por quien el pastor se queje también delante de Dios. Porque hay miembros que sirven solo para hacer la vida imposible a los pastores. Que no llegan ni a miembros, sino que a cabros. Hay que escarbar la Biblia, hermanos. Y hay pastores también que, hermanos, le hacen la vida imposible a los miembros. Que esos no llegan a pastores, esos llegan a ser lobos. Es que en la viña del Señor hay de todo. Hay pastores que no deberían de estar pastoreando, pero se están comiendo la lana de las ovejas. Por eso hay que escarbar la palabra, hay que escudriñar, hermano, que alguien, que venga un predicador o un pastor y le diga, dame unos $3,000. No, hermanos. Han dejado los principios de la palabra. Dios es el que hace la obra. Y Dios es nuestro ayudador, amados hermanos. Y hermanos, y es por eso que este principio, leer la Biblia, cuando dejamos de leerla, morimos, nos debilitamos y también nos enfermamos. Y hay mucha gente enferma. ¿No te fijaste cómo predicó el pastor? Lo dijo por voz. Hablando salvadoreño de allá del monte, le digo, lo hizo por voz. No, hombre, esa piedrada, ¿no te diste cuenta que a vos te la tiró el pastor? Escudriña la Biblia porque Dios me habla por medio de hermano Álvaro, por medio de cualquiera que pase al frente, hermano. Hay áreas que nosotros necesitamos arreglarlas, hermanos. Si Dios nos habla, aunque nos duela, amados hermanos, aunque nos incomode, hermanos. Yo cuando predica, hermanos, mi hermano Roberto predica, hermano Álvaro, o alguien más que predica, hermanos, yo sé que hay áreas que Dios me habla, pero no solo por eso voy a andar diciendo, mire, no te fijaste cómo el hermano tiró allí. No, hermano, cuando nos cae, porque Dios nos ama, porque Dios quiere que conozcamos, porque Dios quiere que nos levantemos, porque Dios quiere que peleemos la buena batalla. Este estudio está bueno, hermanos. Y esto que no me dio tiempo de prepararme, porque ayer me preparé con algo ahí que el Señor me dio para predicarlo, hermanos. Pero como Dios es bueno y es poderoso, no es que no me dio tiempo de prepararme, yo siempre estoy preparado desde que Dios me llamó.
Siempre aprendí eso. A mí desde la banca a veces me decía un pastor, usted va a predicar ahora, aunque ni era ni ujier ni evangelista. Y yo le decía, amén, yo predico y predicaba. Porque Dios trae planes grandes con cada uno de nosotros, hermanos. Solamente hay que estar, cuando usted está leyendo Biblia, aunque usted no se haya preparado para un mensaje, pero como usted lee Biblia todos los días, estando allá, Dios le da palabras para predicar. Entonces, hermanos, hay que adquirir el conocimiento. Hay que adquirir, hermanos, el conocimiento. Miren, hermanos, aquí hasta por Facebook, hermanos, hay unos que de repente salen de predicadores y veo que nos añaden a lo de amistad. Y cuando veo yo, a veces les he aceptado la amistad, pero de repente una gran de pedir y pedir, hermanos. Wow, digo, ni nosotros que somos pastores, que con el deber que tenemos de decir a los miembros, aún le podemos pedir a algún miembro como pastores que somos de ellos, no nos atrevemos. No nos atrevemos. Y esto le hacen la amistad a uno para que uno le dé. Creen que uno tiene la cara del dólar a uno en la frente. Hermanos, todo cuesta aquí, hermanos. Tu dinero te cuesta. Pero es por eso que hay que crecer espiritualmente. Hay que crecer, amados hermanos, para que sea el Señor glorificándose en nuestra vida. La falta de conocimiento. Y es por eso que Oseas 4:6 dice, hermanos, mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto ellos aborrecieron el conocimiento, les dijo el Señor, también voy a destruir a tus hijos. Les faltó el conocimiento de la verdad, de la palabra. Y hermanos, y la verdad es Cristo. Bendito sea Dios. Hermanos, podemos enfermarnos. La falta de alimento espiritual tiene similares efectos, hermanos, en nuestra vida espiritual. Por eso nos conviene, hermanos, leer la palabra de Dios cada día. Primera de Pedro 1:23. Hermano Álvaro, primera de Pedro 1:23. Hermana Gilma, Mateo 2:2. Hermana Gilma Rubio. Esta es una enseñanza de crecimiento, hermanos. 5 principios de crecimiento espiritual. Primera de Pedro 1:23, hermano Álvaro. Aleluya, le damos lectura con la misma bendición. Amén. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Oiga, siendo renacidos. ¿Pero por quién? Por la palabra del Señor. Para que, hermanos, nosotros le sirvamos al Señor aquella palabra que vive para siempre en nuestras vidas. Mateo 2:2. Amén. Diciendo, ¿dónde está la ley de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Amén. Amados hermanos, y el Señor les dijo a los judíos, escudriñen las escrituras. Porque ellos, hermanos, estaban guardando la ley y ellos, hermanos, a Cristo lo acusaban de todo. Y Él les dijo, si yo soy el que hizo el día el reposo. Y es por eso, hermanos, de que 5 principios de crecimiento espiritual, bendito sea Dios. Y amados hermanos, Josué 1:8. Hay que leer la Biblia. Josué 1:8. Gloria a Dios. Amén. Dele lectura si lo tiene. Josué 1:8. Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás próspera tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. ¿Cuándo le va a salir bien? Cuando nunca nos apartemos de qué? Del libro de la ley, del libro de las instrucciones, del libro de las enseñanzas, del libro, hermanos, de la verdad, hermanos. Nunca le dijo a Josué, si aparte de tu boca este libro de la ley. Ahora, hermanos, por eso hay mucha gente que está enferma, porque se les ha apartado, hermanos, se han apartado, su boca, hermanos, se ha apartado de este libro de la ley, de la palabra. Ya no comen palabra.
Por eso andan enfermos, raquíticos, hermanos, que cualquier viento contrario los lleva por donde quiera. Bendito sea el Señor. Hermanos, este es un principio, hermanos, de crecimiento espiritual. Es el primero, hermanos, que estamos viendo, amados hermanos. Hermanos, segundo principio, hermanos, es orar. Ese es el segundo principio. Cosa, hermanos, que en los hogares se ha dejado, se ha abandonado. Segundo principio es orar. Orar es dialogar con nuestro querido Padre Celestial. Es hablar con Dios. Amados hermanos, muchas de nuestras debilidades, hermanos, de carácter pueden, hermanos, ser atribuidas, Dios, amados hermanos, a nuestra falta de oración. Muchas veces podemos andar rápido, nos enojamos, o rápido hacemos cualquier cosa, o rápido nos vamos, no tenemos paciencia por la falta de oración. Por la falta de hablar con Dios, pero hablas con la vecina, con el vecino, día y noche. Hay gente, hermano, que pasa solo en ese teléfono 24/7, pero les hace falta la oración, les hace falta el poder. Y es por eso, ya pasamos el primer principio, que es leer la Biblia. Este segundo es orar. Ahora cuesta orar, hermanos. Cuesta, hermanos. Sí, imagínense que a nosotros los predicadores nos cuesta. Cuanto más a alguien, hermanos, que no tenga una vida, hermanos, acostumbrada de todos los días. Cuesta orar, hermanos. Pero, hermanos, ese es segundo principio. Segundo libro de Crónicas 7:14, hermano Álvaro. Segundo libro de Crónicas 7:14. Ese es el segundo principio, de orar y humillarnos delante de Dios. Segundo libro de Crónicas 7:14. Amén. Amén. La palabra del Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. ¿Cuándo? Cuando oremos, cuando nos humillemos. Segundo libro de Crónicas 1:7, terminó Salomón, hermanos, era un orador, y aquella noche dice la Biblia que apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Cuándo? Cuando somos oradores. Mateo 7:7 nos dice: pedid y se os dará. ¿Cuándo? Cuando nos humillamos, cuando oramos. Pero si nunca tenemos tiempo para orar, ¿cómo Dios te va a dar? Ese es el segundo principio, hermanos, de crecimiento espiritual. Hermanos, hay que orar, hermanos, hay que apartar tiempo. Yo sé que cuesta. Usted puede empezar con 5 minutos, no importa. Aunque la gente, hermanos, usted no está para que la gente lo vea. Usted tiene que, aunque sean 5 minutos, pero que sean de verdad. Y ahí va creciendo. Y ahí va, cuando acuerde lleva 10, cuando acuerde lleva 15, cuando acuerde ya lleva 40, cuando se dé cuenta lleva 1 hora, cuando se dé cuenta lleva 2 horas, cuando se dé cuenta ya, hermanos, le siente el sabor a la oración. Bendito sea Dios. Ese es el segundo principio de crecimiento espiritual. La gente anda diciendo que Dios le habla, pero ni oran. Son grandes hermanos soberbios. ¿Cómo Dios le va a hablar a alguien que no lee Biblia, no ora, no busca la presencia de Dios, no se humilla y es soberbio? Todavía critica al pastor a espaldas. No tiene valor de venir aquí y decírmelo a mí. El hombre de Dios no es cobarde. El hombre de Dios habla las cosas cara a cara. Y yo no le tengo miedo a nadie que se anda hablando mal de mí, y los puedo enfrentar por la palabra. Lo que pasa, hermanos, es que puede quedar destruido, hermanos. Pero si un día, hermanos, vamos a tener que hacer esas cosas. Sabemos, conocemos la palabra, estamos agarrados a la palabra. Y, hermanos, durante el hombre está agarrado a la palabra, no hay demonio, no hay diablo, hermano, quien pueda. Por eso, hermanos, agárrese usted de la palabra, porque alguien le puede criticar y lo puede botar del evangelio. Cuando nosotros no estamos agarrados, fundamentados en la palabra, cuando no oramos, cualquier crítica te hace que te vayas de la iglesia. Esos son principios de crecimiento espiritual. No, que el pastor, es que el pastor no tiene visión. ¿Y qué me estás hablando de visión? ¿Y quién eres tú?
Si en los frutos se te ve que ni a cristiano llegas. La visión siempre Dios se la da al ángel de la iglesia. Por eso siempre Dios, los mensajes han sido para el ángel de la iglesia, para el pastor de la iglesia, hermanos. Y la congregación y los sugieres, los líderes, tienen que ir siguiendo esa visión, apoyando esa visión. Hubo uno, hermanos, allá donde el pastor Antonio, que se congregaba allí, me dijo: Dios ya me dio el nombre de la iglesia del pastor. No, me estás equivocado, le dije: ¿qué te pasa? Y el Señor hace como 2 años le había dado al pastor el nombre de la iglesia. Ahora está en otra iglesia. Hermanos, Dios no tiene ni 2 bocas y no tiene 2 pastores en una iglesia. Tiene un pastor. Y es por eso, hermanos, que esos principios de crecimiento los necesitamos urgente, para que no hablemos disparate, para que no hablemos lo que aquel. Es que aquella doña Chencha me dijo: no, hermano, sino que vamos a la palabra. Hay que escudriñar la Biblia, hay que hablar la Biblia. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Segundo libro de Crónicas. ¿Están allí todavía o todavía no? Segundo libro de Crónicas, hermanos, 7:1. 7:1. Segundo libro de Crónicas, 7:1. Lectura, hermano Álvaro. Fue cuando Salomón terminó de orar. Bendito sea Dios. Amén. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Amén. Amén. ¿Cuándo? Cuando terminó de hablar con aquel perdiendo el tiempo por teléfono. No, cuando terminó de doblar rodillas y hablar con Dios. Estos versículos que le estoy dando, estos que hemos leído, no venían aquí, pero se me vienen a la memoria. Hermanos, y Dios es bueno. Estamos predicando hoy con 2 Biblias, con el pastor y con la vida plena. Amados hermanos, y es por eso, hermanos, que usted y yo tenemos que tener cuidado de alguien que nos diga cosas, hermanos. Porque usted, si es de oración, le va a decir: vamos a ver si voy a probar a ver si es un sinvergüenza, un chismoso, un hijo del diablo, lo que sea. Porque el que anda en chisme no es de Dios. Si viene un hermano y te dice: mira, que esto y esto el pastor, o de fulano tal, o del hermano Antonio, o la esposa del pastor, o de tal hermano. Bueno, si tú dices eso, ¿por qué no le llamamos al pastor y nos reunimos los 3? Desde ahí va a agarrar la carrera. ¿Por qué no nos reunimos? Porque el hombre de Dios no anda en secreto. Y otra, vamos a orar los 2 juntos. Oremos unas 2 horas a ver si es verdad. Desde que le dice 2 horas, ya no se aparece. Desde que le dice 2 horas se da cuenta que no es de Dios. Porque uno tiene que probarlos en todo, hermano. Vamos a hablarle del hombre o de la mujer que estás hablando, que esté aquí presente, porque la Biblia dice que si ellos no están, si no hay testigos, si él no está, no puede estar levantando calumnia, porque eso es calumnia. No es que yo lo vi, es que me dijeron. No, aquí no me vale que me dijeron. Aquí me va a valer cuando él esté al frente, que de verdad tenga las mismas agallas para hablar, que de verdad hables con la frente en alto. Y otra, vamos a probarlo, vamos a orar, oremos unas 3 horas sin levantarnos de rodillas, hermanos. Y cuando usted le dice a la gente así, aunque usted no sea de oración, pero Dios lo va a apoyar, porque usted, hermano, está en una causa, hermano, de que usted no quiere verse envuelto en algo que no es verdad. Bendito sea Dios. Amados hermanos, esta gente se le da carrera cuando le decimos: ¿por qué no nos metemos en ayuno solamente los 2? Ayunemos todo el día o 2 días a ver si es verdad, amados hermanos, porque este es el crecimiento espiritual. Pero si usted se pone a escucharlo, usted es otro igual que él. Porque el que habla en la lengua tiene un demonio, y el que lo escucha tiene 2 demonios en las orejas. Crecimiento, hermanos. Este es el segundo crecimiento, hermanos. La oración y su resultado. Pablo dijo, hermanos, 1 Tesalonicenses 5:17, si no me equivoco: orar sin cesar. Significa que, hermanos, durante el día nuestros pensamientos se elevan a Dios constantemente. Y nos continúa, hermanos, continuamos, hermanos, con ese modo de que nuestro pensamiento está en el Señor. Mire, yo anoche no me podía dormir, eran las 2 de la mañana, apagadas las luces, y me daba vueltas para un lado y para otro, y le decía: Señor,
Dame mensajes para esta campaña. Señor, voy a meterme en ayuno algunos días para ir a la campaña por si hay endemoniados. Y hermanos, pensando, estoy en eso, hermanos. Y tarde o temprano, ahorita ya tenemos ya los 2 mensajes por allí. Pero tarde o temprano, hermanos, Dios se va a glorificar grandemente. Hermanos, el hombre y la mujer de Dios así tienen que hacer. Debemos de crecer espiritual, hermanos. Debemos de buscar el rostro del Señor. ¿Alguien encontró 1 Tesalonicenses 5:17? Bendito sea Dios. Amén. Lectura. Amén. Dice la palabra del Señor, orar sin cesar. Amén. Oiga, orar sin cesar. Y a veces dice la gente, no, pero es que yo trabajo y cómo voy a andar hincado ahí trabajando, orando. No, en la mente. Le dice algo a alguien y usted medio se enoja. Señor, reprende todo esto. Esto que se me viene a la mente no es de parte tuya. Yo sé que esto es parte de mi carne y otra obra del enemigo. Porque no todo es culpa del diablo. A veces siempre al diablo, y el diablo se ríe. Nosotros que le echamos la culpa siempre a él. Hay obras en nuestra carne, hermanos, que debemos de machacarlas. Bendito sea Dios. Y hay obras en nuestra carne, hermanos, de que debemos sujetarla, porque 2 Corintios 5:17 dijo Pablo, hermano, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dijo? Nueva escritura es, las cosas viejas, todas son hechas nuevas, o fueron hechas nuevas. No, pero ¿cómo va a ser nuevo si yo al hermano lo veo el mismo corte de pelo, la misma cara, le veo la misma mirada, lo veo lo mismo? No, pero en él hay un espíritu que Dios renovó. La Biblia dice que le dijo en Ezequiel, hermano, que el corazón de piedra, ese corazón duro, se los iba a transformar de carne, para que amaran, para que sintieran. Y le iba a poner un espíritu nuevo en ellos, renovado. Y es por eso, hermanos, de que somos nuevos en Cristo. El mismo cuerpo, pero una mente diferente, una mente renovada. De que antes andábamos robando, ahora ya no robamos. Antes éramos los más puchincheros del pueblo, del cantón o de la aldea, donde sea, pero ahora ya no. Ahora el Señor nos tiene sujetados, bendito sea Dios. Cuando hacemos estos principios, del primer principio, leer la Biblia. Segundo principio, orar, bendito sea Dios. Hay gente que quiere cambiar, hermanos, pero solamente tienen el deseo, pero no leen Biblia y no oran. ¿Cómo van a cambiar? Estos son principios de crecimiento espiritual para que crezcamos. Amados hermanos, tercer principio, buscar la compañía de otros cristianos, pero no cualquier cristiano. Porque hay unos que buscan la compañía solo para hablar de la iglesia y del pastor. Sino que de que lean, que oren, o que visiten a los enfermos, o que vayan al hospital. No, pero es que el pastor no está aquí. No, hombre, si el pastor pasa ocupadísimo buscando mensajes para ustedes. Por eso tienen que haber líderes, para que se encarguen del trabajo, para que trabajen, hermanos. Miren, ha habido veces que yo le decía a mi esposa, ya tiempo le decía, Hoy sí me voy a levantar a las 9, le decía, era un sábado cuando yo descansaba. Hoy sí me voy a levantar a las 9. Mejor ni abras tu boca, me decía mi esposa, porque ya conoces a Dios como es. No, hombre, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana me llamaban para orar a República Dominicana, a otro lugar, que había gente que se estaba muriendo. De repente una hermana también de aquí de la congregación me llamaba a las 6 de la mañana, que los malos espíritus la perseguían. Y yo queriendo dormir. Hermanos, pero el trabajo es interminable en la obra. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando andamos espiritualmente. No, hombre, yo así como andaba, hermanos, con el trabajo bien afanado, hermanos, que hasta salía tarde, hermanos, qué ganas me daban a mí de orar, qué ganas me daban de visitar, qué ganas me daban de levantar a los jóvenes. Y mire, últimamente espiritual en mi vida, siento que Dios me está ayudando como antes. Dios se está moviendo en nuestras vidas, hermanos, cuando buscamos crecer. Porque, amados hermanos, un pastor cansado no le va a dar nada a usted. Un pastor tiene que estar buscando al Señor, orando, buscando y ayunando. Por eso es que los pastores ahora, hermanos, se han dejado llevar por lo que la gente dice o por lo que las redes sociales dicen. No, es que viera que yo tengo que ir a dormir, ya son las 12 de la noche, tengo que ir a dormir.
Hermanos, por eso hay que crecer espiritual. Hay pastores, hermanos, 1,800 pastores al mes que se están dando por vencidos. Se han descuidado del ministerio pastoral. Se enredaron en los negocios, se apartaron de Dios, ya no ayunan, ya no oran. Solo cuando vienen al templo, hermanos, a predicar, oran. Y los pastores no tienen que estar así. Y no solamente los pastores, ustedes que cantan, ustedes que predican también, tienen la misma responsabilidad de un pastor para buscar a Dios. Porque los que cantan tienen que provocar la presencia de Dios, que el pueblo se meta al fuego. Y los que predican también tienen que provocar que el pueblo, que la palabra llegue a los corazones. Y la iglesia también tiene que provocar que Dios se mueva en el templo. No crea que se queda usted nomás así sin nada, de adorno. La iglesia, hermanos, tenemos un tema de esa enseñanza que un día la voy a llegar a dar, que se llama los asesinos de la unción. Los asesinos de la unción, algunos están comiendo chicles por allá, algo otros puyándose la costilla, algo otros abrazándose. Ya los vi de aquí, lo que pasa es que no quiero decir. Amados hermanos, los asesinos de la unción, los niños jugando con juguetes, traen a los niños con juguetes como que aquí es cualquier cosa. Y aquellos va y hablar y hablar y hablar y mascar chicle y mascar chicle. A la hora del mensaje y Dios quiere moverse. O a la hora de la administración están a hablar y hablar, volando lengua allí, pero lenguas diabólicas, hermanos, no lenguas espirituales. Y es por eso que la iglesia debe ser crecida espiritualmente. Porque si no, vamos a ser como aquellos que predicaban, iban a predicar, en tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí, hacedores de maldades, yo nunca los conocí. Nos regocijamos en ti. Echados al lago de fuego juntamente con el diablo y el falso profeta, le va a decir el Señor. A pastores, a evangelistas, a ministros, a músicos, a miembros, a diáconos, a ujieres y a todo aquel que no estaba listo para irse con Dios. Que no se guardaba para el Señor. Que no se consagraba para Dios. Y es por eso que nosotros, hermanos, la iglesia, hermanos, los pastores, hermanos, los ministros, hermanos, los líderes, los diáconos, los ujieres, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos, hermanos, esa responsabilidad, amados hermanos, de buscar del Señor. Porque esto de estar aquí no es solamente por estar. Ese es el tercer principio, buscar la compañía de otros cristianos. Necesitamos, hermanos, confraternizar y pasar momentos especiales con otras personas que también aman a Cristo. También aman a Cristo. Visitarnos entre nosotros mismos, pero con un mismo espíritu. Si usted me va a hablar cuentos baratos de otra gente, mejor ni me invite a su casa. Tenemos que hablar palabra, tenemos que orar, tenemos que solucionar los problemas, hermanos. Hermanos y hermanos que aman a Cristo. Una pila, hermanos, de leños permite, hermanos, normalmente mantener un buen fuego, o un tercio de leño, de madera, de palo. No sé cómo le llamaba usted si un día fue a traer leña allá al monte. Manojo, no sé. Nosotros íbamos, hermanos, y lo poníamos aquí en este lado, que hasta nos pelaba. Y un buen grupito así de leña enciende el fuego. Y este es el tercer punto, hermanos, la compañía de otros cristianos, pero que de verdad amen a Dios. Que tengan temor a Dios. Que sabemos que nos van a edificar las cosas que nos dicen, y también las cosas que nosotros les vamos a decir, les van a edificar. Pero si alguien nos llega con cuentos o chismes, hermanos, digámosle, mira, yo no tengo tiempo, no te puedo recibir en mi casa. ¿Por qué? Porque yo no soy chismoso, pero al estar yo tanto eso que vienes y murmuras, me va a caer una maldición aquí. Yo no quiero eso. Porque yo no te pongo un alto, yo conozco la palabra, tengo que pararte y decirte, no, un momento, si vienes a mi casa, porque esta es mi casa, aquí no vas a hablar de nadie. Puedes hablar en tu casa, pero aquí no. Porque eso se vuelve maldición. La murmuración, Dios la condena. Debemos de crecer espiritual. Debemos, hermanos, esa es la tercera, hermanos. La tercera, hermanos, el tercer principio. Sin embargo, hermanos, cuando un ascua se separa de las demás brasas, hermanos, es muy fácil que se apague.
Del mismo modo, los cristianos necesitamos apoyarnos unos a otros para mantenernos juntos, porque, hermanos, de otro modo el fuego de, hermanos, del entusiasmo, hermanos, exige, hermanos, compañerismo, hermanos, que estemos, hermanos, unidos y unidos hasta en oración, amados hermanos, unidos peleando la buena batalla, amados hermanos, para el crecimiento, hermanos, del cristiano. Por eso, hermanos, pertenecemos a una iglesia y nos comprometemos activamente, hermanos, con ella. Hebreos 10:23, hermano Álvaro, hasta el 25. Hermana Gilma, Hechos 2:42 al 46. Hebreos 10:23 al 25. Amén. Le damos lectura con la misma bendición. Amén. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. Oiga, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, porque muchos lo tienen por costumbre, hermanos, y van metiéndole eso a la gente. No, hay que ver la Biblia, lo que nos exhorta la palabra. Hermana Gilma Rubio, Hechos 2:42 al 46. Con la misma bendición. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan, en las cosas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Oiga, amados hermanos, permanecían en la doctrina de los apóstoles. Ese es crecimiento espiritual. Juntos, unánimes. Y algunos quieren aplicar estos versos y dicen, no, la iglesia que allá repartía todo y que juntas. Pero había, hermanos, había crecimiento espiritual. No era así por así. ¿Por qué tenían las cosas en común? Porque ellos le estaban sirviendo a Dios de todo corazón y no miraban el bien por ellos, sino que por los demás. Porque cuando crecemos, nos sometemos al Señor y comenzamos a hacer estas cosas, a tener todo en común. No a ver que esto es lo mío y que esto me toca a mí, lo más grande me toca a mí. No, que lo tenemos todo en común cuando crecemos espiritual, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando estamos juntos, hermanos. Perseveraban, dice la Biblia, hermanos, con súplica. Estaban unidos en oración. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Y aquí está en la oración. Hermanos, hay desunidad. Unos están allá en vez de que pasemos juntos. Es por eso que debemos de crecer espiritualmente. Que se nos quite eso de la mente, lo pequeño que pensamos de, no, es que yo me quedo aquí en este. No, véngase para el frente. Eso significa crecimiento espiritual, estar unidos en una misma fe y un mismo sentir, un mismo espíritu. Por eso hay veces que Dios no hace cosas grandes aquí en la iglesia. A veces yo he sentido de parte de Dios que Dios se quiere mover, que Dios quiere libertar, hermano. Y por eso Dios no hace esas cosas. Dice Hechos 1:14, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, oiga, le rogaban, o sea, con súplica, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Tenían súplicas delante del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuarto principio es dar testimonio. Cuarto principio, hermanos, dar testimonio. Un testimonio es una persona que testifica de lo que ha visto y oído. El testigo, hermanos, comparte con otros sus propias experiencias personales. Quien tiene una relación viva y personal con Cristo.
Pero hay unos que aquí le vienen testificando a usted, mire que fíjese que Dios me ha bendecido, que en el trabajo me dieron esto, que yo aquí, pero cuando acuerda usted, esta gente no está espiritual. No ha crecido espiritual. El Señor, hermano, si Dios quiere, permite que le den regalos, hermanos, hasta a la gente que no le sirve a Dios. Porque Él no es un Dios malo, es un Dios de misericordia y de amor. Pero la bendición espiritual es que crezcamos, leamos Biblia, oremos, que los unos a los otros convivamos, pero sanamente, no hablando de nadie ni murmurando de nadie. No que mira, nos juntemos a comer, pero verdad que aquel hermano o aquella hermana no llegó al ayuno y estamos allí. No, eso Dios no quiere. Tú ya fuiste, gloria a Dios. Y cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Y amados hermanos, y es por eso, hermanos, de que este crecimiento espiritual, hermanos, este principio número 4, dar testimonio, hermanos, de que tenemos una relación personal con Cristo. Testifica de ella la vida cristiana genuina, hermanos, contagiosa. Por eso no podemos, hermanos, abstenernos de hablar de Jesús a los demás. Romanos 1:14 al 16. Hermano Norio, Romanos 1:14 al 16. Hermano Álvaro, 1 Pedro 3:15. Hermano Norio, Romanos 1:14 al 16. Una vida contagiosa, que aquellos que lo vean a usted han visto un cambio y ellos quieren tener lo que usted tiene espiritualmente. Ellos quieren esa búsqueda que usted hace. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1:14, 16. Amén. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hasta el 16. Amén. 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Hasta allí. El apóstol Pablo testificaba sin miedo, aunque lo bofeteaban, aunque lo dejaban por muerto. Entonces, ese es el cuarto principio, hermano, de crecimiento espiritual, dar testimonio. Hermano Álvaro, 1 de Pedro 3:15. Amén. Con la misma bendición. Amén. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Oiga, eso es dar testimonio. Entonces, hermanos, este estudio en esta mañana, en este mediodía, ya vamos a ir terminando. Se llama el tema 5 principios de crecimiento espiritual. 5 principios. El primero era leer la Biblia. El segundo, orar. El tercero, tener compañía con otros. El cuarto, dar testimonio. Amén. Es privilegio y responsabilidad de todo cristiano compartir con quienes lo rodean, con el resto de la humanidad, el maravilloso mensaje de Cristo. Quinto principio es obedecer a Dios. Para terminar, obedecer a Dios. La clave del crecimiento espiritual es la inmediata obediencia a todo lo que vamos reconociendo como voluntad de Dios. Sería insensato desobedecer a alguien, hermanos, que realmente nos ama y que sabe mejor que nosotros los que nos conviene. Dios desea que vivamos vidas exitosas y llenas de significado. Por eso procuramos obedecerle siempre. Hermana Gilma, Mateo 6:24 al 22.
hermano Álvaro, Juan 14, 21. Obedecer al Señor. Mateo 6, 24 al 22, hermana Gilma. ¿Cuál tenía? 6, 24 al 22. Sí. ¿Cómo es? Mateo 6, 24 hasta el 22. No capítulo. Ok, capítulo 6, versículo 22 hasta el 24. Okay. Amén. Sí, Aleluya. con la misma bendición. Amén. Bendito La Dios. lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz así que la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. Amén. Amén. Hasta el 26 era, pero eso está hablando de la obediencia. Sígale. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire qué valor que nos da el Señor si le obedecemos. Aquí está hablando, hermanos, que no podemos servir a dos señores y que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos. Entonces, hermanos, y el gran valor que Él nos da, que nos dice, ¿acaso no valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces, hermanos, y Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, o el reino de Dios, hermanos, y todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Eso es la obediencia al Señor. Hermano Álvaro. Amén. Le damos lectura con la misma bendición. Amén. Juan 14, 21. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Amén. Oiga, el que tiene sus mandamientos, el que guarda sus mandamientos, el que obedece sus mandamientos, ese lo ama y también Dios lo ama, hermanos. Entonces, hermanos, hay que guardarnos para el Señor. La conclusión de estos 5 principios, hermanos, nos ayudan a mantener el contacto con Jesucristo y carecer espiritualmente. Los primeros 2, hermanos, se refieren a nuestras relaciones con el Señor a través de las Escrituras, hermanos. Dios se comunica con los hombres, hermanos, y con nosotros. Mediante la oración hablamos con Dios. Los 2 principios, hermanos, siguientes afectan nuestras relaciones con nuestros semejantes. Gracias a la confraternidad disfrutamos, hermanos, del intercambio de la unidad de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Dando testimonios, compartimos las buenas nuevas de salvación a Jesucristo con otros. La obediencia afecta también tanto nuestra relación con Dios como nuestra relación con el prójimo. Si seguimos estos principios, nuestro gozo, paz, amor y comunión con nuestro Señor, hermanos, no cesarán, sino que aumentarán. Si seguimos estos principios, amados hermanos. Es por eso que 5 principios espirituales, hermanos. Hermanos, no le hagamos caso a cualquiera que anda en oscuridad. No podemos decirle amén, hermanos. Busquemos el rostro del Señor. Sigamos estos principios del crecimiento, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, hermanos, va a hacer cosas grandes en nuestra vida.
Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por este tiempo. Ya que, hermanos, hoy en la noche estaremos aquí. Y después de aquí tengo que irme a preparar con el mensaje. Y hay que recoger a una hermana, Nicola Pío, hermanos. Si no llegara a poder, voy a ver si busco ayuda para recogerla. La que se reconcilió, hermanos, con el Señor. Hermanos, hay que recogerla hoy. Bendito sea Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre que está en gloria. Gracias, amado Dios, por su palabra. Gracias, Señor, por todo lo que hace Dios. Gracias porque usted es grande, Padre y poderoso. Gracias.